principio no vi nada. Acostumbrados mis ojos a la oscuridad se enceguecieron bruscamente al recibir la luz. Cuando pude abrirlos de nuevo me quedé bastante más estupefacto que maravillado. El mar, exclamé. Sí, respondió mi tío, el mar de Lidenbrock, y me vanagloria al pensar que ningún navegante me disputará el honor de haberlo descubierto ni el derecho de darle mi nombre. Una vasta extensión de agua, el principio de un lago y de un océano, se prolongaba más allá del horizonte visible. La orilla, sumamente escabrosa, ofrecía a las últimas ondulaciones de las olas que reventaban en ella una arena fina, dorada, sembrada de esos pequeños caparazones donde vivieron los primeros seres de la creación. Las olas se rompían contra ella con ese murmullo sonoro peculiar de los grandes espacios cerrados, produciendo una espuma liviana que, arrastrada por un viento moderado, me salpicaba la cara. Sobre aquella playa ligeramente inclinada a 100 aproximadamente de la orilla del agua, venían a morir los contrafuertes de enormes rocas que, ensanchándose, se elevaban a una altura tremenda. Algunos de estos peñascos cortando la playa con sus agudas aristas, formando cabos y promontorios que las olas carcomían. Más lejos se perfilaba con gran claridad su enorme mole sobre el fondo brumoso del horizonte. Era un verdadero océano con el caprichoso contorno de sus playas terrestres, pero desierto y de un aspecto espantosamente salvaje. Mis miradas podían pasearse a lo lejos sobre aquel mar gracias a una claridad especial que iluminaba los menores detalles. Era la luz del sol con sus haces brillantes y la espléndida irradiación de sus rayos, y la claridad vaga y pálida del astro de la noche, que es sólo una reflexión sin calor. No, el poder iluminador de aquella luz, su difusión temblorosa, su blancura clara y seca, la escasa elevación de su temperatura, su brillo superior en realidad al de la luna, acusaban evidentemente un origen puramente eléctrico. Era una especie de aurora boreal, un fenómeno cósmico continuo que alumbraba aquella caverna, capaz de albergar en su interior un océano. La bóveda suspendida encima de mi cabeza, el cielo, si se quiere, parecía formado por grandes nubes, vapores movedizos que cambiaban continuamente de forma y que, por efecto de las condensaciones, deberían convertirse en determinados días en lluvias torrenciales. Creía yo que, bajo una presión atmosférica tan grande, era imposible la evaporación del agua, pero en virtud de alguna ley física que ignoraba, gruesas nubes cruzaban el aire. Esto no obstante, el tiempo estaba bueno, las corrientes eléctricas producían sorprendentes juegos de luz sobre las nubes más elevadas, se delineaban vivas sombras en sus bóvedas inferiores, y a menudo, entre dos masas separadas, se deslizaba hasta nosotros un rayo de luz de notable intensidad, pero nada de aquello provenía del sol, puesto que su luz era fría, el efecto era triste y soberanamente melancólico. En vez de un cielo tachonado de estrellas, adivinaba por encima de aquellos nubarrones una bóveda de granito que me oprimía con su peso, y de todo aquel espacio, por muy grande que fuese, no hubiera bastado para una evolución al menos del menos ambicioso de todos los satélites. Entonces recordé aquella teoría de un capitán inglés que comparaba a la Tierra con una vasta esfera hueca, en el interior de la cual el aire se mantenía luminoso por efecto de su presión, mientras dos astros, Plutón y Proserpina, describían en ella sus misteriosas órbitas. Habría dicho la verdad. Estábamos realmente aprisionados en una enorme excavación,
cuya anchura no podía saberse exactamente, toda vez que la playa se extendía hasta perderse de vista, ni su longitud tampoco, pues la vista no tardaba en quedar detenida por la línea algo indecisa del horizonte, por lo que respecta a su altura debía de ser de varias leguas. Donde se apoyaba esta bóveda sobre sus contrafuertes de granito. La vista no alcanzaba a verlo, pero había algunas nubes suspendidas en la atmósfera cuya elevación podía ser estimada de 2000 toesas, altitud superior a la de los vapores terrestres y debida, sin duda, a los considerables densidad del aire. La palabra caverna evidentemente no expresa bien mi pensamiento, pero los vocablos del lenguaje humano no son suficientes para los que se aventuran en los abismos del globo. No tenía por otra parte noticia de ningún hecho geológico que pudiera explicar la existencia de semejante excavación. Habría podido pronunciarla el enfriamiento de la masa terrestre. Conocía perfectamente por los relatos de los viajeros ciertas cavernas célebres, pero ninguna de ellas tenía semejantes dimensiones. Si bien es cierto que la gruta de la Guanchara, en Colombia, visitada por el señor Humboldt, no había revelado el secreto de su profundidad al sabio que la reconoció en una longitud de 2500 pies, no es verosímil que se extendiese mucho más allá. La inmensa caverna de Mammoth, en Kentucky, ofrecía proporciones gigantescas, toda vez que su bóveda se elevaba 500 pies sobre el lago insondable, y que algunos viajeros la recorrieron en una extensión de más de 10.000 leguas sin encontrarle el fin. Pero, ¿qué eran estas cavidades comparadas con la que entonces admiraba en mis ojos, con su cielo de vapores, sus irradiaciones eléctricas y un vasto mar encerrado entre sus flancos? Mi imaginación se anonadaba ante aquella inmensidad. Yo contemplaba en silencio todas estas maravillas, faltaban las palabras para manifestar mis sensaciones. Creía hallarme transportado en algún planeta remoto, a Neptuno o Urano, por ejemplo, y que en él presenciaba fenómenos de los que mi naturaleza terrenal no tenía noción alguna. Mis nuevas sensaciones requerían palabras nuevas y mi imaginación no me las suministraba. Contemplaba todo con muda admiración, no exenta de cierto terror. Lo provisto de que el espectáculo había devuelto a mi rostro su color saludable, me hallaba en vía de combatir mi enfermedad por medio del terror y de lograr mi curación por medio de esta nueva terapéutica. Por otra parte, la viveza de aquel aire tan denso me reanimaba, suministrando más oxígeno a mis pulmones. Se comprenderá fácilmente que después de un encarcelamiento de 46 días en una estrecha galería era un gozo infinito el aspirar brisa cargada de húmedas emanaciones salinas. No tuve pues motivo para arrepentirme de haber abandonado la oscuridad de mi gruta. Mi tío, acostumbrado ya a aquellas maravillas, no daba muestras de asombro. ¿Sientes fuerzas para pasear un poco?, preguntó.
dimensiones que afectaban la forma de perfectos quitasoles de bordes limpios y geométricos. Las corrientes atmosféricas no parecían ejercer efecto alguno sobre su follaje y en medio de las ráfagas de aire permanecían inmóviles como un bosque de cedros petrificados. Aceleramos el paso. No acertaba a dar nombre a aquellas singulares especies. Por ventura no formaban parte de las 200.000 especies vegetales conocidas hasta entonces, y sería preciso asignarles un lugar especial entre la flora de las vegetaciones lacustres. No, cuando nos cobijamos bajo de su sombra, mi sorpresa se trocó en admiración. En efecto, me hallaba en presencia de especies conocidas en la superficie de la tierra, pero vaciadas en el monte de dimensiones enormes. Mi tío les aplicó enseguida su verdadero nombre. Esto no es otra cosa, me dijo, que un bosque notabilísimo de hongos, y no se engañaba, en efecto. Imagínese cuál sería el monstruoso desarrollo adquirido por aquellas plantas tan ávidas de calor y de humedad. Ya sabía que el licoperdón gigantea alcanzaba, según Bulliard, 8 o 9 pies de circunferencia, pero aquellos eran hongos blancos de 30 a 40 pies de altura con una copa de este mismo diámetro. Había millares de ellos y no pudiendo la luz atravesar su espesa contextura, reinaban debajo de sus cúpulas yuxtapuestas cual los redondos techos de una ciudad africana en la oscuridad más completa. Quise, no obstante, penetrar más allá adentro. Un frío mortal descendía de aquellas cavernosas bóvedas. Erramos por espacio de media hora entre aquellas húmedas tinieblas y experimenté una sensación de verdadero placer cuando regresé de nuevo a la orilla del mar. Pero la vegetación de aquella comarca subterránea no era solo de hongos. Más lejos, elevándose grupos de un gran número de otros árboles de descolorido follaje, fácil era reconocerles, pues se trataba de los humildes arbustos de la tierra dotados de fenomenales dimensiones, licopodios de 100 pies de elevación, sigilarias gigantescas, helechos arborescentes del tamaño de los abetos de altas latitudes, lepidodendrones de tallo cilíndrico bifurcado que terminaba en largas hojas y erizados de pelos rudos como las monstruosas plantas grasientas. Maravilloso, magnífico, espléndido, exclamó mi tío. He aquí toda la flora de la segunda época del mundo, del periodo de transición. He aquí a estas humildes plantas que adornan nuestros jardines convertidas en árboles como en los primeros siglos del mundo. Miradse la sombra de jamás botánico alguno ha asistido a una fiesta semejante. Tiene usted razón, tío, la providencia parece haber querido conservar en este invernáculo inmenso estas plantas antediluvianas que la saciedad de los sabios ha reconstruido con tan notable acierto. Sagacidad de los sabios. Perdón, dices bien, hijo mío. Esto es un invernáculo, pero es posible también que sea al mismo tiempo un parque zoológico. Parque zoológico, sin duda alguna, sin duda de ningún género. Mira ese polvo que pisa nuestros pies, esas osamentas esparcidas por el suelo. Osamentas, exclamé. Sí, en efecto, osamentas de animales antediluvianos. Me apresuré a recoger aquellos despojos seculares hechos de una sustancia mineral indestructible, fosfato de cal, y apliqué sin vacilar su nombre científico a aquellos huesos gigantescos que parecían troncos de árboles secos. He aquí, dije, la mandíbula inferior de un mastodonte. He aquí las molares de un dimeterio. He aquí un fémur que no puede haberse pertenecido sino al mayor de estos animales, al megaterio. Si nos hallamos en un parque zoológico, porque estas osamentas no pueden haber sido transportadas hasta aquí por un cataclismo. Los animales a los cuales pertenece han vivido en las orillas de este mar subterráneo a la sombra de estas plantas arborescentes. Pero espera usted, allí veo esqueletos enteros. Y sin embargo, dijo mi tío, no me explico la presencia de semejantes cuadrúpedos en estas cavernas de granito. ¿Por qué? Porque la vida animal no existió sobre la tierra sino en los primeros periodos secundarios, cuando los
fondo de los abismos súbitamente abiertos. Así debe de ser, pero si en estas regiones subterráneas han vivido animales antidiluvianos, ¿quién nos dice que alguno de estos monstruos no andan todavía errantes por estas selvas umbrosas o detrás de esas rocas escarpadas? Al concebir esta idea, escudriñé, no sin cierto pavor, los diversos puntos del horizonte, pero ninguno ser viviente descubrí en aquellas playas desiertas. Me encontraba un poco fatigado y fui a sentarme entonces en la extremidad de un promontorio a cuyo pie las olas venían a estrellarse con estrépito. Desde allí mi mirada abarcaba toda aquella bahía formada por una escotadura de la costa. En su fondo existía un pequeño punto natural formado por rocas piramidales cuyas tranquilas aguas dormían al abrigo del viento y en el cual hubieran podido hallar seguro asilo un bergantín y 2 o 3 goletas. Hasta me parecía que iba a presenciar la salida de él o de algún buque con todo el aparejo desplegado y que lo iba a ver navegar a un largo empujado por la brisa del sur. Pero esta ilusión se disipó rápidamente. Nosotros éramos los únicos seres vivientes de aquel mundo subterráneo. En ciertos recalmones del viento, un silencio más profundo que el que reina en los desiertos descendía sobre las áridas rocas y pasaba sobre el océano. Entonces procuraba penetrar con mi mirada las apartadas brumas, desgarrar aquel telón corrido sobre el fondo del misterioso horizonte. Cuántas preguntas acudían en tropel a mis labios. ¿Dónde terminaba aquel mar? ¿Dónde conducía? ¿Podríamos alguna vez reconocer las orillas opuestas? Mi tío por su cuenta no dudaba en ello, y en cuanto a mí lo temía y lo deseaba a la vez. Después de contemplar por espacio de una hora aquel maravilloso espectáculo, emprendimos otra vez el camino de la playa para regresar a la gruta, y bajo la impresión de las más extrañas ideas me dormí profundamente. Bueno amigos, esto es todo. Terminamos el capítulo 30 de Viaje al centro de la Tierra. Gracias por estar ahí. Un besito.